Hola, todos hermanos y hermanas invitados para el estudio bíblico Romanos. Hoy también por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Estamos aquí reunidos para seguir profundizando con el libro Romanos. Sí, espero que lo puedan llegar a tiempo para que estemos junto con la bendición de nuestro Dios. Sí, entonces vamos a orar para inicio, ¿sí? Oremos. Señor, muchas gracias por darnos su gran bendición y misericordia a cada uno de nosotros. Y algún día aprendiendo, Señor, la palabra tal como está revelada en el libro Romanos, si entendemos y creemos que absolutamente nuestra salvación tan grande es por la fe, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, para poder estar librado del pecado, totalmente salvado de toda la condenación y culpabilidad. Únicamente por la sangre de Cristo, Dios nos dio esta bendición tan grande, Señor. Y luego salvándonos y nos enseña de caminar, de cómo caminar aquí en la tierra para cumplir la voluntad divina del Padre y también llevando nuestra vida con valor eterno ante la presencia de nuestro Dios. Por lo cual aquí estamos, Señor, para aprender con el libro Romanos, capítulo 12, donde se hablan sobre cada comportamiento adecuado para lo justo salvo por la fe en Cristo. Porque nuestro Dios no solo quiere que seamos o fuéramos justos solamente, sino que vivamos adecuadamente según la voluntad divina de Dios, cumpliendo la misión con la cual el Señor nos ha llamado aquí en la tierra. Bendiga, Señor, a todos nosotros, Señor, con su bendición por medio de la enseñanza con el libro de Romanos. Gracias, Señor, por todo y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, vamos a buscar el libro, hoy, ¿verdad? Libro Romano, capítulo 12, versos 3 a 8 sería. Sí, vamos a buscar el libro Romanos, capítulo 12, verso 3 a 11. 3 a 8 sería, si lo leo. Sí, el libro Romanos, capítulo 12, verso 3. Sí, yo leo. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si de servicio en servir, o el quien se enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reporte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Sí, hasta aquí leemos. Sí, realmente muy importante, ¿verdad? Donde hoy vamos a aprender, ¿verdad? Con el libro Romanos, capítulo 12, versos 3 a 8. Y el estudio pasado, ¿verdad? Estuvimos hablando sobre el comportamiento adecuado, sí, cómo llevar, ¿verdad? Con el título, cómo llevar nuestros cuerpos en Cristo. Porque nuestro cuerpo inconverso, el diablo todavía domina este mundo pecaminoso todavía, ¿verdad? Hasta nuestra carne con la cual vivimos cotidianamente, cada día, ¿verdad? Y inconversa. Entonces, estamos rodeados, ¿verdad? Totalmente, pareciera, ¿verdad? Sentimos esto que estamos rodeados por lleno de enemigos, pero realmente por nuestro Señor Jesucristo, quien vive en nuestro espíritu como nuestro Señor, como nuestro Dios y nuestro pastor,
y realmente podemos vencer contra el mundo, contra Satanás, contra la carne pecaminosa con la cual vivimos cotidianamente, ¿verdad? Porque el poder de Dios está ya con nosotros por Cristo Jesús, quien vive como nuestro Señor, como nuestro guía, ¿verdad? Por eso, con buen discernimiento, oyendo la voz de Dios y por la fe siguiéndola, uno puede en verdad hacer contra la corriente corrompida del mundo, no sujeto a la corriente del mundo jamás, sino contra la corriente del mundo, uno vence y vence y vence para poder, ¿verdad? Para poder llevar victoria, ¿verdad? Sobre todos nuestros enemigos. Por eso, siendo justo, no viven, ¿verdad? Arrastrado por tres deseos, los deseos de la carne y deseos de los ojos y vanagloria de vida, sino según la voluntad de Dios nosotros vivimos. Ya no se uno sujeta, ¿verdad?, a su propio pensamiento engañoso con los cuales el diablo quiere manipular a uno, sino uno se sujeta a la palabra de Dios. Pues uno vive por la fe, no por la vista, ni por su propio sentimiento y por su pensamiento, ¿verdad? Por eso uno lleva una vida diferente, una vida totalmente, ¿verdad? Cambiada, porque ya se ha cambiado todo, ¿verdad? Y el propósito y el Señor, quien domina sobre uno y su meta y valor, cada cosa completamente ya están cambiando. Por eso, contra la corriente corrompida del mundo, uno vive, pero siempre con victoria, con gozo y alegría, y llevando nuestro cuerpo en Cristo según la voluntad de Dios como arma de justicia, nuestro cuerpo, usándolo, ¿verdad? Para evangelizar y congregar y orar y servir al Señor y visitar a muchas almas para compartir la vida eterna por medio del Evangelio de Cristo, ¿verdad? Vienen muchas bendiciones con nuestros cuerpos, ¿verdad? Por eso, siendo justo renacido, así llevando una vida apartada del mundo, por lo cual se reúnen cada justo, ¿verdad?, en el cuerpo llamado la iglesia. Pues la iglesia es, ¿verdad?, junta de todos los santos justos, apartado del mundo, siendo renacidos, sellados del Espíritu Santo, ya realmente puede ser miembro de la iglesia, formados en el cuerpo llamado la iglesia de Cristo. Hoy en día, ¿verdad?, aparentemente se suenan, ¿verdad?, muchos grupos, muchas congregaciones como la iglesia tal, con diferentes nombramientos, ¿verdad? Se suena, ¿verdad? Mucha iglesia, pero según el punto de vista de Dios, la iglesia es junta de todo justo santo, renacido, sellado del Espíritu Santo, ¿verdad? Siendo pecadores se reúnen 1000 personas o 100,000 personas, supongamos, aunque se haga mucha cantidad de gente en una congregación donde se llenan pecadores, esa iglesia o esa congregación final no se suena como iglesia ni como el cuerpo de Cristo. Cabeza es santa, cuerpo también obviamente santo debe ser, porque Cristo es la cabeza del cuerpo llamado la iglesia. Entonces cada miembro de la iglesia es salvo, santos, justos. Así, unido, ¿verdad? Unido, todos los justos santos renacidos, sellados del Espíritu Santo, como un cuerpo cuya cabeza es Cristo. Así que Cristo es, ¿verdad?, la que manda su cuerpo, su iglesia. Por eso, el cuerpo verdadero de Cristo, la iglesia, se sujeta, ¿verdad?, a su cabeza, la cual es Cristo mismo. Pero ¿cuál es el problema hoy en día? Muchas denominaciones, congregaciones, muchos grupos, sí, aunque son nombrados como iglesia, pero no se sujetan a Cristo, ¿verdad? No se sujetan a la palabra de Cristo Jesús, sino, ¿verdad?, con su rebeldía y desobediencia, y según su conveniencia, uno también, ¿verdad?, se escapan de la palabra del Señor, siguiendo sus deseos y pensamientos. No vale nada esto. Pero siendo justo, ya tiene un, ¿verdad?, sentido diferente, es el punto de vida
¿verdad? Cotidianamente, ¿cierto? Por eso nosotros estamos aquí en la tierra para cumplir la misión y la voluntad y el propósito de nuestro Dios en llamarnos, ¿verdad? Como justo ya, pero Señor quiere, ¿verdad? Y llevarnos según su voluntad para que cumplamos su misión. Como dice San Mateo capítulo 11, verso 28, dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Cristo nos llamó, ¿verdad?, para nuestro descanso eterno. Ya por lo cual, Cristo ya pagó, canceló nuestros pecados una vez para siempre. Ya somos libres, limpios y liberados de todos nuestros pecados, nuestra deuda completamente ante la presencia de Dios. Pero el Señor después nos manda, verso 29 de San Mateo, capítulo 11, llevad mi yugo, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde. ¿Por qué? Mi yugo, entonces hallaréis descanso en vuestras almas, y porque mi yugo es fácil y ligero, dice, ¿verdad? Pues uno, siendo ya justo, descansado de la condenación y culpabilidad, completamente ya confirmado de que ya uno puede entrar al reino de Dios por la fe, con la justicia de Dios, uno diariamente lleva el yugo del Señor, ¿verdad? Según la voluntad de nuestro Señor, llamado Jesucristo. Por eso debía habernos salvado, Señor, no nos dejó, ¿verdad? Y que estuviéramos, ¿verdad?, si separado o apartado, personalizado cada uno, o sea, en su lugar, sino que nos juntó, nos llamó y nos juntó, nos agrupó, nos encuerpó, ¿verdad? Para que estemos en la iglesia de Cristo, como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ahí Dios manda su bendición y vida eterna, así que sería, ¿verdad? Por la iglesia, Señor, levanta mucha gente que reciba la salvación para alcanzar la vida eterna, ¿verdad? ¿Quién pueden disfrutar la bendición y la multiforme sabiduría ya bien preparada en Dios? Dios, ¿verdad? Y da a cada uno de nosotros, ¿verdad?, multiforme sabiduría por medio de su iglesia. Por eso, por medio de la iglesia, cada justo tiene que llevar su vida, unido juntamente con la iglesia, ¿verdad? Llevado junto el mismo yugo con la fe, juntamente con la iglesia. Por eso uno tiene que saber llevar su vida, ¿verdad? Conviviendo, ¿verdad? Y acompañados con cada otro justo, uno tiene que saber llevar su vida. Así, ¿verdad?, uno puede trabajar fuertemente. Por eso aquí están hablando, ¿verdad? El libro Romanos capítulo 12, desde verso 3, ¿verdad? Segundo, apartado del mundo, no siguiendo la corriente del mundo, no comprobando más, ¿verdad?, al camino pecaminoso, siguiendo al mundo perdido, ¿verdad? Sino ya haciendo la voluntad buena y agradable y aceptable ante Dios, ¿verdad? Final, apartado del mundo, y lleva el yugo del Señor y unido juntamente con el cuerpo llamado la iglesia de Cristo. Por eso aquí verso 3 están hablando así. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios se repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, dice. Por eso aquí nos presenta una bendición muy grande, que es el cuerpo, ¿verdad? Somos muchos, pero somos de un cuerpo, somos un cuerpo. Así que somos muchos, mucho justo renacido, pero somos un cuerpo. Así que cada uno de nosotros, ¿verdad?, realmente somos miembros del cuerpo, el cual es la iglesia, cuya cabeza es Cristo. Así, ¿verdad?, funciona según la voluntad de Dios. Por eso uno tiene que saber llevar con otro.
trabajando juntos, predicando juntos, sirviendo juntos, congregando juntos y también, ¿verdad? Evangelizando juntos. Por eso siempre uno tiene que llevar junto, unido, juntamente con la iglesia, ¿verdad? Y por eso, y siendo justo renacido en la iglesia de Cristo, pueden crecer muy bien, ¿verdad? Porque mutuamente bien apoyados, unidos junto en el cuerpo, así crecemos, ¿verdad? Cada uno tiene diferente función. Así que en el cuerpo humano, ¿verdad? Desde cabeza hasta planta de pie, ahí, ¿verdad? Se encuentran miles y miembros, ¿verdad? Muchos órganos diferentes y cada parte de órgano, ¿verdad? Con función diferente, ¿verdad? Ojo tiene su función, la boca tiene su función y la lengua tiene su función y también nariz tiene su función, manos sí tiene su función y pies también, ¿verdad? No solo en el cuerpo se encuentran los miembros visibles y también muchos más miembros y órganos invisibles, ¿verdad? Como el estómago y intestinos y como y también esófago y realmente se viene, ¿verdad? Muchos miembros diferentes, vesícula, ¿verdad? Y también, y cada miembro, ¿verdad? Hígados y también, ¿verdad? Silenciosamente trabaja y también riñones. Realmente entre todos miembros o órganos, ¿verdad? Diferentes que están dentro del cuerpo invisiblemente, si fallara, ¿verdad? Un miembro, el cuerpo no va a funcionar bien normalmente. Por eso, y no solo, ¿verdad? Lo que se ve visible, sino lo invisible, muy importante. Más bien, lo invisible son más importantes que lo visible también puede ser, ¿verdad? Cuando uno pierde hígado, no puede vivir. Uno ya pierde páncreas, no pueden vivir. Uno ya, ¿verdad? Tiene fallado intestino, ya no pueden vivir, no pueden sobrevivir más bien, ¿verdad? Por eso se viene mucha complicación. Por eso cada miembro, ¿verdad? Cada miembro debería respetar a otro miembro, porque mutuamente unido, mutuamente bien organizado, ¿verdad? Y junto, construido, ¿verdad? Formado en el cuerpo, lleva cada uno. Así que los ojos ven, la nariz, ¿verdad? Olfatean, la boca habla, la mano, ¿verdad? Agarra el trabajo, oído oye, y pies, ¿verdad? Muda un lado a otro lado para llevar el cuerpo y soportando, ¿verdad? Todo el peso del cuerpo y hueso, ¿verdad? También, ¿verdad? Llevan estructuradamente el cuerpo para, ¿verdad? Tiene su forma. Importante, ¿verdad? Por eso los ojos para ver ocupan, ¿verdad? Buen alimento. Sin energía, sin alimentación, los ojos no van a funcionar bien, ¿verdad? La boca tampoco no puede hablar y los oídos, ¿verdad? Va a dejar de su función. ¿Verdad? Pues es importante buena alimentación, cada miembros y unidos, porque cada miembro están apoyados, ¿verdad? Por otros, unos y otros, bien apoyados se forma y se ubican su lugar donde pueden trabajar cada miembro. Esa estructura corporal muy importante, ¿verdad? Por eso cada justo renacido dentro de la iglesia está bien incorporado y bien y apoyado unos y otros, ¿verdad? Así unidos juntos caminan trabajando para cumplir la voluntad de la cabeza, quien es Cristo, ¿verdad? Por eso aquí, y hablando sobre la vida cotidiana de justo, ustedes viendo, ¿verdad? Del libro Romanos, Romanos capítulo 1 hasta 11. Constantemente está hablando de la salvación que es por la fe, sin obra, por la fe, constantemente. Por eso la salvación es por la fe únicamente, por la gracia del Señor Jesucristo, por su misericordia únicamente. No somos ninguno salvo por nuestra mínima obra que hubiéramos hecho o justicia hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por la fe somos salvos. La fe significa recibir lo que ya está preparado, servido por la obra amorosa de nuestro Señor Jesucristo para con cada uno de nosotros. ¿Verdad? Pues aquí un poco vamos a ver, ¿verdad? Tal como dice
el libro Timoteo, no Tito, más bien Tito capítulo 3 dice, hablando de la condición en que fuimos salvo una vez para siempre, ¿cómo? ¿En qué, perdón, método fuimos salvos? Acá, Tito capítulo 3, versos 4 y 5 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, así es, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, así dice. Por eso, cuando, ¿verdad? Se manifestó, pero cuando se manifestó la bondad, el amor, ¿verdad? De Dios, nuestro Salvador, su amor para con los hombres. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Así el Padre Dios, ¿verdad? Manifestó su amor por medio de Cristo Jesús, su Hijo unigénito. Así que Cristo vino aquí en la tierra encarnado como el unigénito de Dios, pero vino entregado por el Padre al mundo a nosotros, ¿verdad? Por lo cual dice, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Así que el Padre Dios entregó a su Hijo Jesucristo para nuestra salvación eterna. Cuando el Padre Dios decidió ya entregar a su Hijo unigénito para nosotros que somos el mundo, y nos entregó como el Cordero de Dios, ¿verdad? Para sacrificarlo, para ofrendarlo ya una vez para siempre para nuestra salvación. Por lo cual dice, todo aquel, ahí no hablan de elegido uno, no, predestinado, no, judíos sí, gentiles no, nunca pasa eso. Realmente el enfoque, ¿verdad? El enfoque del Señor al entregar a su Hijo Jesús y totalmente para salvar al mundo entero. Por eso Cristo vino a salvar al mundo entero una vez para siempre. Por eso dice, todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Final Cristo vino hace 12.000 años, nacido de Virgen, ¿verdad? María, nace encarnado con un cuerpo humano, pero sin pecado. Para esta razón, Cristo fue concebido en el vientre de María Virgen, que no conocía, la que no conocía ningún varón. Por lo cual, ¿verdad? Por Espíritu Santo, y cubrió, dice, a María, para que ella concibiera un hijo y tuviera un hijo unigénito de Dios, ¿verdad? Que iban a ser encarnado con un cuerpo, pero sin pecado. Final, cuando Cristo tenía 30 años, siendo justo, siendo siempre santo, sin pecar nunca, siendo justo, fue bautizado y testificado y declarado por el Juan Bautista, diciendo él, ¿verdad? ¿Qué dijo? Tal como dice San Juan 1, verso 29, el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, ¿a dónde? Jesucristo llegó en el río Jordán a Juan, quien estaba bautizando a los pecadores, ¿verdad? Pero Cristo final fue bautizado y fue declarado, diciendo Juan, con respecto a Cristo, quien eh, iba a ser bautizado en el agua del río Jordán, con el fin de quitar el pecado del mundo. El día siguiente Juan vio a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Final, Cristo sale del río agua del río Jordán, ¿verdad? Como el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Final, Cristo murió en la cruz derramando su sangre. Esto sería ya bautismo en su sangre. Segundo bautismo en que Cristo fue bautizado como tal. San Lucas 12, verso 50 dice, ¿verdad? Cristo dijo a su discípulo, yo tengo un bautismo, tengo que ser bautizado hasta que se me cumpla, como me angustio. Cristo hablando del segundo bautismo en que iba a ser bautizado, Cristo está hablando de su angustia.
porque Cristo iba a morir derramando la sangre con gran dolor y pena, sufrimiento y vergüenza, y cortado de la comunión con el Padre Santo, en su soledad, en su, ¿verdad? Y tristeza, y en su también gran dolor y pena, Cristo debería morir. Por lo cual Cristo estaba bien angustiado al pensar, ¿verdad? Su segundo bautismo en su sangre realmente. Entonces ahí, ¿verdad? Siempre se manifiesta aquí en Cristo, Cristo, Cristo. Cristo nació encarnado, ¿verdad? Por el Espíritu Santo sin pecado. Cristo fue criado como hijo de José y María, aunque biológicamente no era verdad. Pero Cristo por 30 años servía a José y María como un hombre común y corriente, pero sin pecado. Cuando tenía 30 años fue bautizado por el Juan Bautista como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo final, cargado el pecado del mundo, murió ya en la cruz en su segundo bautismo. Hizo cancelación del pecado que se está puesto en su carne. ¿Cuánto pecado? Todo el pecado. ¿De quién? Del mundo entero. Por lo cual Juan testificó, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Murió Cristo y fue sepultado su cuerpo y al tercer día se resucitó, ¿verdad? Y manifestó ante todos sus creyentes por 40 días y noche y luego Cristo subió al cielo y envió su Espíritu Santo a los creyentes, cada cual es, ¿verdad? Son miembros de la iglesia de Cristo, ¿sí? Por eso absolutamente la Biblia está hablando, ¿verdad? La salvación por la obra de Cristo 100%. Ahí no se agrega mínima obra nuestra ni ninguna justicia nuestra. Solo Cristo hizo. Por eso en la cruz él dice, consumado es. ¿Qué fue consumado? El pago del pecado del mundo fue consumado. Y la ley de, ¿verdad? Moisés fue cumplida por Cristo. Y toda la profecía y toda la palabra promesa del Padre Dios fue cumplida en la muerte de Cristo, por la muerte de Cristo. Así que se cumplió, ¿verdad? Final, todo lo que hablan con respecto a Cristo, ¿verdad? Hasta la muerte de Cristo ya fue consumado. Así la justicia de Dios fue regalada a nosotros por medio de obra perfecta de Cristo y su muerte, el pago del pecado de todos nosotros, pecado pasado, presente y futuro. Por todo nuestro pecado, Cristo ya murió en la cruz y nos regaló la salvación eterna y la justicia de Dios por su obra perfecta cumplida, pero heredada al morir Él a nosotros creyentes. ¿Sí? Por eso ahí absolutamente el libro romano se está hablando la salvación que es por la fe sin obra nuestra. Por eso acá el libro Tito capítulo 3 dice, ¿verdad? Lo mismo, verso 5, nos salvó, quien Dios nos salvó por medio de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Así, por su misericordia, ¿verdad? La cual está dirigida al que no merece nada, ¿verdad? Por eso, por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Esa regeneración, ese renacimiento, ¿verdad? Uno había nacido en el mundo por Adán como pecadores, se regenera como justo, se nace de nuevo, ¿verdad? Entonces justo. Así que, nacido de nuevo justo, sellado del Espíritu Santo, ya regenerado como hijos de Dios por Cristo Jesús, y viene renovación de vida en el Espíritu Santo también. Por eso es continuación. Regeneración y renovación siempre está pegada junta. Regeneración un lado, renovación otro lado, nunca pasa esto. Regeneración, así el renacimiento genera nueva vida, renovación de vida. Por eso, y el libro Romano capítulo 1 hasta 11, ¿verdad? Está hablando de la salvación que es absolutamente por la fe, sin obra nuestra, pero uno siendo gratuitamente por la misericordia de Dios y por su amor,
Uno llega a ser salvo, justo, regenerado, renacido como santo, justo, limpio, totalmente por la obra de Cristo, por su sangre, y sellado del Espíritu Santo, ya nueva criatura. Ya uno conforme al Espíritu Santo pueden llevar una vida justa, limpia, santa. Romanos capítulo 8, verso 1, ¿qué dice? Pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, dice. Primero, ¿verdad? Los justos creen en la palabra, en toda la palabra del Señor, como la orden de Dios, como confirmación total de su salvación por la sangre de Cristo Jesús. Sangre de Cristo Jesús, ¿verdad? Y según esa palabra y revelación de Dios, uno llega a creer por la fe, siendo salvo, sellado del Espíritu Santo, uno sigue el paso del Espíritu Santo. Así que los que no tienen ninguna condenación, porque ya son salvos, ellos no son los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que guiados por el Espíritu Santo, viven llevando cuerpo mortal por causa del hábito pecaminoso que mora en él todavía, pero lo resucita. ¿Qué quiere decir? De resucitar el cuerpo mortal por el hábito pecaminoso y dominándolo, lo lleva según la voluntad de Dios. Por eso viene la renovación, no solito uno, sino por el Espíritu Santo, quien está sellado en el corazón de cada justo. Así sellado del Espíritu Santo, uno ya vive, ¿verdad? Con una vida renovada. Sellado del Espíritu Santo, lleva una vida renovada, ¿verdad? Primero regenerados, lleva una vida renovada, haciendo lo que Dios manda constantemente. Por eso ahora, y dice Romanos capítulo 12, ¿verdad? Hablando ya sobre la renovación por el Espíritu Santo, siendo ya regenerado por la fe, final sellado del Espíritu Santo, uno caminan, ¿verdad? Y andan conforme a la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Y final lleva una vida renovada. Cuando Cristo dijo a la mujer adúltera, confirmando de su liberación y salvación y santificación total. Cristo dijo a la mujer adúltera, ¿verdad? Mujer, y yo te condeno. Como una sentencia, Cristo dijo a la mujer adúltera, mujer, y yo te condeno. Pero después dice, vete y no peques más. Cristo cambió la identificación de la mujer adúltera. Ella era pecadora, pero por Cristo Jesús, quien la liberó totalmente por el evangelio presentado ante la mujer adúltera, ¿verdad? Por segunda escritura esa o escrita por el dedo de Dios. Primera escritura fue, primer pacto, que fue los mandamientos de la ley mosaica, ¿verdad? En este caso sería 10 mandamientos que fueron escritos sobre 2 tablas de piedra sobre el monte Sinaí, ¿verdad? Pero y final, y Cristo, ¿verdad? Ante condenación de los fariseos y escribas contra la mujer adúltera, según la ley de Moisés, Cristo escribe 10 mandamientos, tal como está revelado, ¿verdad? En 2 tablas de piedra, como ellos todos conocen siendo hebreos, judíos. Y final, al terminar de escribir, ¿verdad? Primera escritura, y Cristo dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Quién pudo? Nadie. También los más viejos hasta los postreros, condenados, ¿verdad? Culpabilizados, acusados por su propia conciencia, ellos se escaparon. Todo. Solo quedó la mujer adúltera al terminar escribir segunda palabra, ¿verdad? Cristo se enderezó y vio que no está nadie, solo la mujer adúltera. Ella es una mujer verdadera, pecadora, ¿verdad? Ya total, una mujer pecadora muerta, arrepentida, ella ya reconoce de que ella nunca puede ser, ¿verdad? Salva o libre de su pecado, sino por Cristo. Ella estaba bien pegada, ¿verdad? En la par de
Cristo. Final, al terminar, segunda palabra de Cristo, Cristo pregunta a la mujer, ¿sí o no? Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dice, ninguno, Señor. Entonces Cristo, Jesús dijo, mujer, y yo te condeno. Una sentencia. Cristo la ve justa, la ve santa, la ve limpia. Hasta no pudo condenar el mismo Dios encarnado Jesús a la mujer. Esto es el secreto del Evangelio revelado en la Santa Biblia, ¿verdad? Pero después dice, vete y no peques más. Importante, ¿eh? Vete, dice, ya siendo justa, no peques más. Por eso este orden, no pecar más, es para justa, no a pecadora. Por eso viene una vida renovada en el Espíritu Santo, como, ¿verdad? Tito capítulo 3, verso 5 dice, ¿verdad? No se salvó, no nuestra obra de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, ¿verdad? Por la regeneración y renovación en el Espíritu Santo, dice, por la fe. Por eso, siendo regenerados, ya lleva una vida renovada. Así que la regeneración y la renovación caminan juntos, bien unidos. Uno nace, uno va a crecer. Uno nace un bebé, como un bebé. Ya debe tomar leche y bien cuidadito por su padre y final bien educado y bien alimentado, bien protegido. Este bebé final crece y creciendo ya llevan, ¿verdad? Ya otra dimensión de vida. No como bebé de chupón, sino un bebé ya crece tomando leche constantemente, bien cuidadito, limpiadito, ¿verdad? Y bien descansado en la cuna y crece y crece y crece. Ya entrando, ¿verdad? En preescolar, escolar y final, ¿verdad? Y colegio y universidad y final ya uno graduado se hacen ya un varón, una mujer bien, ya preparado, profesionales, ¿verdad? Y final ellos mismo también formando hogar y lleva, ¿verdad? Una vida de total de madurez, ¿verdad? Madurez. Entonces, y un ya varón, ya pueden llevar, un adulto varón, ¿verdad? Pueden llevar una vida con buena madurez, ¿sí o no? Y entonces ya llevando su responsabilidad, obligación, cumpliendo cada cosa, cada detalle, y uno vive como adulto, ¿verdad? Así viene ya crecimiento. Así el crecimiento suena como la renovación, ¿verdad? Espiritualmente pasa en lo mismo. Siendo justo renacido, ya nacido de nuevo como justo, ya vive en la renovación con santidad, con justificación de también vida cotidiana también, ¿verdad? Por eso, siempre cuando uno llega a ser salvo, liberado del pecado, sellado del Espíritu Santo, viene el segundo paso, la renovación. Por eso Romanos ya 12 empieza a hablar sobre la renovación. Romanos capítulo 1 a 11 están hablando de la regeneración, pero desde 12 ya está hablando de la renovación. ¿Sí? Por eso cada justo, siendo justo renacido por la fe, sellado del Espíritu Santo, uno debería llevar muy bien su vida cotidiana, ¿verdad? No solito, encuerpado, juntamente con la iglesia, el cuerpo de Cristo, cada uno como miembro, apoyado, unido, ¿verdad? Así bien estructurado, uno lleva como un cuerpo, solo un cuerpo, pero con muchos miembros para cumplir la misión de nuestro Dios. Sí, así que vamos a ver un poco. Primera Pedro capítulo 1. Primera Pedro capítulo 1, verso 23. Si yo leo, siendo renacidos, está hablando de la regeneración, ¿verdad? Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae.
Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Pues aquí están hablando en qué razón ya somos regenerados como justo, santo, limpio, por la simiente incorruptible, que es la palabra de Dios, dice, por medio de la fe, ¿verdad? Que es la pareja de la palabra de Dios, la fe. Si el Señor dice, entonces uno cree, ¿verdad? Por eso, por la fe somos ya regenerados como justo, santo, limpio, como hijo, heredero de Dios, sellado del Espíritu Santo. Pues aquí, 1 Pedro capítulo 1, verso 23 hasta 25, están hablando de la razón en la cual somos regenerados como justo, como limpio, santo, ¿verdad? Ya ahora siendo justo, limpio, libre del pecado, siendo ya hijo de Dios, ya suenan como miembro de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo debe comportar cada miembro? Acá dice, 1 Pedro capítulo 2, verso 1. Primera Pedro, capítulo 2, verso 1. Dice así, Primera Pedro, capítulo 2, verso 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Pues aquí necesitamos, ¿verdad?, desechar lo que no conviene para nuestro crecimiento, para nuestra vida cotidiana en Cristo Jesús, para disfrutar la vida abundante en Cristo. Acá dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, tales cosas con las cuales practicábamos antes cuando éramos pecadores, ¿verdad? Pero ahora uno siendo justo, ya no conviene esto. Por eso desechando, dice, lo que no conviene para nuestra vida espiritual de la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Tenemos que desechar. Tenemos que vaciar nuestro corazón de todo ese tipo de mugre que no tiene valor, ni provienen de Dios, sino del mundo y del mal costumbre y hábito pecaminoso y de la carne pecaminosa y de la cultura del mundo, ¿verdad? Todo lo que son no de Dios, ¿verdad? Necesitamos desecharnos. Por eso desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía y envidias y todas las detracciones. Desead como niños, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, así dice. Entonces, ¿qué ocupamos siendo renacidos, regenerados? Cuando uno nace, no nace ningún adulto. Uno nace como bebé, ¿sí o no? Ya un bebé nace que ocupa la leche espiritual. Espiritualmente pasa lo mismo, aunque, ¿verdad? Tiene una edad de 50 años, 60 años, 70, 80 años. Algunos siendo empresarios, algunos siendo diputados, aún siendo, ¿verdad?, profesores y doctorados, pero si son de renacido ahora, son bebés espirituales, ¿verdad? Ocupa, ¿verdad?, desechar toda la cosa mal formada, ¿verdad? En su corazón hay que desecharla y vaciarla y luego desear la leche espiritual, ¿verdad? No adulterada, para que por ella crezca y para salvación, dice. Esta salvación no es el perdón del pecado, esa salvación no es salvación del Espíritu para el sellamiento del Espíritu Santo para regeneración, sino están hablando, ¿verdad? Esta salvación, apartarse del mundo pecaminoso y dominar la carne para no arrastrarse por el deseo de la carne. Por eso es de toda esa parte, ¿verdad? Están mencionada en la Biblia como salvación. Esta salvación la llamaremos, ¿verdad?, como segundo nivel de la salvación por nuestra vida cotidiana, para no contaminarnos con cosas corrompidas del mundo, no cultura perdida y perversa del mundo, ¿verdad? Y el comportamiento tan mal formado ante Dios, ¿verdad? Según el mundo corrompido, dominado por el maligno Satanás, ¿verdad? Por eso uno lo desecha. Por eso se guarda su vida
limpia, sana, justa. Esto se llama segunda salvación o segundo nivel de la salvación a nivel de nuestra obra cotidiana. Como Cristo mandó a la mujer adúltera, mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. Por eso Dios salvó incondicionalmente a la mujer adúltera por su sangre, por su sacrificio, por la ofrenda del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Tal como dice Hebreo capítulo 9, verso 12, ¿verdad? No por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y Hebreo 10, verso 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Sí, por eso y realmente, ¿verdad? Esa regeneración únicamente por la sangre de Cristo, ¿verdad? Así uno siendo perdonado, rescatado, liberado de toda la condenación y pecado y culpabilidad por fe. Hasta la conciencia se libera de la atadura o de la condenación y mortificación por la condenación, ¿verdad? Entonces ya conscientemente uno se siente libertad verdadera y sellamiento del Espíritu Santo viene en su espíritu. Esto es primer nivel de la salvación, perdón del pecado, la condición que Dios tiene para que uno pueda entrar al reino de Dios. Pero segunda nivel de la salvación, salvación de vida, ¿verdad? Esto es cotidianamente, cada día tenemos que cuidarla, viviendo conforme a la voluntad de Dios y llevando una vida limpia, sana, justa. Porque ya el segundo nivel de la salvación se conecta con el premio que Cristo trae, no con la vida eterna. Ya vida eterna ya uno la tiene al ser renacido como justo salvo por la fe, pero ahora ya se exige la obra según la fe. Esto ya se conecta con la recompensa o con el premio que Cristo va a traer, con la corona que Cristo va a traer para sus justos, fieles y obedientes. Por eso nosotros, llevando nuestra vida, ¿verdad? Edificante, cumpliendo la voluntad de Dios, según nuestra obediencia y sujeción, ¿sí? Necesitamos el poder también para vencer al mundo, al diablo, y vencer contra nuestra carnalidad también. Necesitamos nuestro crecimiento y madurez, ¿verdad? Cotidiana en toda nuestra vida. Por eso Dios está formando, ¿verdad? El cuerpo, todos los miembros, salvo justo en el cuerpo, en un cuerpo llamado la iglesia, ¿verdad? Por eso aquí están hablando el libro Romanos capítulo 12, donde hoy leímos, ¿verdad? El libro Romanos capítulo 12, verso 3 dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí. Pues es importante que uno entienda bien su nivel de crecimiento de fe. Depende de eso uno ya puede trabajar en la iglesia. No hay que alzar su ojo, ¿verdad? Más que lo que es uno, para que no se caiga en el altivez, ¿verdad? Pues es importante mantener el corazón tan humilde y también guardar bien su corazón y conforme a su crecimiento y madurez, Señor usa la cabeza misma, ¿verdad? Usa ya cada, ¿verdad? Miembro que somos nosotros y según su don y talento que Dios entrega a uno. Por eso mientras uno crece, ¿verdad? Se muestra el don y el talento que cada persona tiene por Dios realmente, ¿verdad? Por eso es importante estar bien unido en el cuerpo, en la iglesia de Cristo. Ahí se manifiesta la voluntad de Dios para con cada uno el don y talento, ¿verdad? Con los cuales Dios quiere, ¿verdad? Y también bendecir a cada miembro también, ¿verdad? Por eso es importante y estar congregado juntamente con la iglesia, bien formado, encuerpado en la iglesia del Señor, siempre tomando a Cristo como la cabeza en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Por eso ahora dice,
media parte de verso 3, que no tenga más alto concepto de sí que lo que debe tener, dice, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida. No tiene que pasar esa medida, ¿verdad? De fe que Dios se repartió a cada uno. 4, porque de la manera en un cuerpo tenemos muchos miembros, así cada justo renacido, ¿verdad? Miembros somos, pero muchos miembros tenemos, pero en un cuerpo, dice, ¿verdad? Pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Así nosotros siendo muchos, dice, somos un cuerpo, mucho justos somos, ¿verdad? Dependiendo de cada país, dependiendo de cada ciudad, ¿verdad? Depende de el tiempo que lleva en evangelización y la manifestación del Espíritu Santo, realmente, ¿verdad? Se llevan cantidad de justos, ¿verdad? En diferentes lugares, diferentes países. Pero somos un cuerpo, dice, ¿eh? Por eso, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. En este punto no hay discusión, ¿verdad? ¿Por qué no dos cuerpos? ¿Por qué no tres cuerpos? No ocuparía este tipo de discusión, porque el Señor dice que un cuerpo somos, ¿verdad? Y muchos, dice, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, todos miembros los unos de los otros, así unidos, ¿verdad? Los unos de los otros, apoyados, los unos con otros, ¿verdad? Así unidos, sí, de manera que teniendo diferentes dones. Entonces cada miembro tiene diferente función, diferente, ¿verdad? Forma y diferente, ¿verdad? Característica, ¿verdad? No puede ser cada miembro igual a todo, no se puede. Así se hacen todo miembro igualito, hay mucho problema en el cuerpo. Todo el cuerpo, todo miembro del cuerpo, ¿verdad? Se hacen solo ojo. Hay mucho problema, ¿no? Entonces, ¿cómo va a comer? ¿Cómo va a olfatear? ¿Cómo va a trabajar? ¿Cómo, verdad, va a caminar? ¿Cómo va a digerir? ¿Cómo va, verdad, tal de cuerpo? Si fueran todos miembros del cuerpo, solo ojo. Así que no somos iguales, jamás. Todos somos diferentes, ¿eh? Absolutamente somos diferentes. Así somos diferentes. Por eso, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad? Diferentes dones, diversas dones para poder servir mejor a Cristo. Por eso, unido como un cuerpo, como diferentes, ¿verdad? Por eso, dones también diferentes tenemos nosotros. Por eso acá verso 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese como a la medida de la fe, importante. Según la medida de la fe, no pasar, ¿verdad? La medida. ¿Verdad? De la fe. Depende del crecimiento de la fe, ahí viene, ¿verdad? Y realmente su funcionamiento según la medida de la fe como profeta. Entonces, hoy en día, ¿cómo funcionaría esta profeta con profecía? Según la Biblia, ¿verdad? Dios nos da pero mucha profecía, ¿verdad? En la Biblia. Hoy en día muchos dicen que yo soy profeta y adivinan muchas cosas. Ese es adivinador, no es profeta verdadero. Profeta hablan de cosas de Dios, pero tal cual, ¿verdad? Con una probabilidad de cumplimiento 100%, no es 99%. Uno, ¿verdad? Pateando, ¿verdad? 50% de cumplimiento. Ese no es profecía, esto es mentira, ¿verdad? Alguna adivinación, ¿verdad? Aunque se cumpla, no viene de Dios, ¿verdad? Porque Dios ya no acepta ninguna otra profecía fuera de la Biblia. Pues la profecía verdadera está totalmente revelada en el libro de Dios, en el libro de la profecía. Por lo cual, en el Apocalipsis capítulo 22, versos 18 y 19, están hablando, no se agrega más, no se quita, dice, sobre tal profecía está revelada en el libro de Dios, ¿verdad? No más ni menos. Entonces según uno están haciendo profecía, esto significa un invento, una adivinación contra la Biblia. Agrega más profecía sobre el libro de la profecía, el cual es Santa Biblia hoy en día, ¿verdad? Señor promete agregar su plaga, dice. Alguno que quitara de la profecía del libro,
Dios quitará, dice, ¿verdad? Así que de la Santa Ciudad, participación de Santa Ciudad y de toda la cosa está escrita en el libro y del libro de la vida también. ¿Qué significa eso? No puede ser salvo uno que manipula la palabra de Dios. Así que Dios nos dio, ¿verdad? La profecía perfecta según, ¿verdad? Su voluntad en el libro de Dios, en la Santa Biblia. Por eso, y aprendiendo, conociendo, ¿verdad? Y entendiendo de qué Dios está hablando de según cada profecía, ¿verdad? Entonces, según su entendimiento, según su fe, ya puede entender y puede predicar y compartir. Esto sería profetizar. Así, aún predicar, no, la palabra de Dios sería una profetizar, también una forma de profetizar. Porque estamos hablando del futuro. Cristo va a venir, será levantado, arrebatado, siendo justo. Todos pecadores se quedan. Viene la tribulación. Muchos que mueren como pecador va a Hades. Todo justo al paraíso. Estamos hablando de qué? De la profecía de Dios. Y viene el juicio final. Se viene resurrección. Primera resurrección para los justos. Segunda resurrección para pecadores. Cuando Cristo viene aquí en la tierra aterrizado como el primer lugar donde pisa Cristo, es sobre el monte de Olivos. Cristo reinará por 1000 años sentado en Jerusalén, ¿verdad? Entonces, todo el mundo entero, ¿verdad? Ya y sin diablo, sin Satanás, ¿verdad? Va a venir ya un mundo nuevo, ¿verdad? Tierra nueva y el cielo nuevo por Cristo Jesús. Ahí se va a venir mucho detalle de profecía. Aún no se ha cumplido, pero se va a cumplir. Entonces, cuando uno predica una profecía tal como está escrita en el libro de Dios, en la Santa Biblia, ya está profetizando. Por eso, según su medida de fe, tal como está revelado en su corazón, enseñado bien por medio de la iglesia, conforme la escritura, ya pueden darse a otro profetizándola ante otro para que sepa qué es lo que va a venir en el futuro según la profecía de Dios. Así, ¿verdad? Tanto como profecía y como cada cosa, servicios y también, ¿verdad? Y enseñanza, exhortaciones y también y de dar, ¿verdad? Y precedir y también y dar misericordia, apoyar y ayudar a toda la gente, todas las cosas según su medida de la fe. Así, cada miembro, ¿verdad? Teniendo diferentes dones, se unen para edificarse mutuamente y cumplir la misión de Dios. Esto es la voluntad de Dios, ¿verdad? Solito uno debe, pero junto unido siempre pueden cumplir la misión, como el cuerpo de Cristo únicamente. Por eso el Señor dice, San Juan capítulo 15, verso 3, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, en mi cuerpo, en Cristo, en la vid verdadera, ¿verdad? ¿Quién es Cristo? Permaneced en mí, yo en vosotros. El que permanece en mí lleva mucho fruto. Separado de mí, nada podéis hacer, dice. Por eso cada miembro separado del cuerpo, cortado del cuerpo, final se pudre, se debilita, no puede hacer nada. Señor, ¿verdad? Llamó a Pedro, Simón Pedro, como pescador de hombre, ¿verdad? Tanto a él como a todo discípulo del Señor, ¿verdad? Pescadores de hombres. Entonces, ¿qué ocupa? Tienen que estar en el mar, pero en el mar hundido, pescado. Ya esclavizado en el mar, ya no puede hacer nada para pescar. Totalmente tienen que ser vencedores, ¿verdad? Sobre el mundo, ¿cómo pueden vencer el mar? Solito caminando no puede. Intentó caminar Pedro, Simón Pedro solito, hacia Cristo, ¿verdad? Pero viendo el viento se hundió en el mar. Cristo más bien, ¿verdad? Exhortándolo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Tomando la mano de Pedro, saca fuera del mar, ¿verdad? ¿A dónde lleva a Pedro? En la barca. Esa barca es sombra de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Cristo nos llevó Pedro aparte, ¿verdad? A otro lado, a donde está como destinado, ¿verdad? Para llevar la barca. Cristo no lleva a Pedro solito, llevándolo primero, enseñándolo de la importancia de la iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? El cual es la barca
en este sentido, ¿verdad? San Mateo 8 dice esta palabra, ¿verdad? Señor llevó a Pedro hundido, sacándolo, lleva a la barca. Cristo lleva a su iglesia, a su barca, juntamente con todos los discípulos. Así que cada uno de nosotros somos miembro de la iglesia. Navegador somos, pescador de hombres somos, ¿verdad? Pero necesitamos estar en la barca, estar en el mundo, en el mar, sí o sí, para pescar. Pero apartado del mar, superando el mar, siendo vencedor, ¿verdad? Contra toda potestad del mar, para pescar a pescados, ¿verdad? Peces, para llevarlo al reino de Dios. Pues estando en la iglesia, uno automáticamente está bien protegido, está en el lugar de vencer contra el mar. El mar es la sombra del mundo pecaminoso en el cual ahora estamos viviendo, ¿verdad? Pero solito se hunde, juntamente con la iglesia, en la barca, uno vence la potestad del mar, pescando a muchas almas para renacimiento de cada ella y renovación también, juntamente con la iglesia de Cristo. Así la barca suena como el cuerpo de Cristo. Pero el Señor manda al que está limpio por la palabra del Evangelio de Cristo, permanecer en mí y yo en vosotros. Así Dios trabaja. ¿Con quién trabaja? Con uno que está permanecido en la vida, en la iglesia de Cristo, en la barca, para cumplir su misión. Un miembro cortado del cuerpo ya pierde su función, ¿verdad? No sirve nada final, se pudre. Como suena basura, al final se echan a perder, ¿verdad? Y se echan en el basurero. ¿Por qué? Un ojo solo afuera del cuerpo, ¿cómo? ¿Para dónde sirve? Se pudre y no sirve nada. La lengua cortada, ¿verdad? Y esta solita lengua, sí, como asquerosa, más bien. Una orejita, ¿verdad? Se está cortada de su lugar, tan asquerosa y no sirve y se echan a perder como un basura, ¿verdad? No sirve nada. Así una rama, un pámpano cortado de la vid está caído, ¿verdad? Se pisotea por bestias, animales y hombre y mujer que andan debajo de sombra de la vid, ¿sí o no? Así una rama solita no sirve, un pámpano solito no sirve, se seca y al final se vuelven en ceniza, porque no vale nada. Por eso aquí el libro Romano capítulo 12, hablando de la vida cotidiana de cada cristiano, ¿verdad? Están hablando como un cuerpo y muchos miembros, cada miembro diferentes dones, pero se unen, ¿verdad? Los unos en los otros para cumplir la misión de Dios, pero siempre tiene limitado hasta su medida de la fe, dice. Cuando uno piensa más que cuenta, más que de sí lo que es, ¿verdad? Ahí viene equivocación. Y con altivez puede hundir, puede caer en el lazo de Satanás fácilmente, en la trampa del diablo, ¿verdad? Por eso siempre mantener humildad, ¿verdad? Y mantener su posición de aprender con humildad ante la presencia de Dios, reconociendo como por sí uno es inútil. Sin Cristo, sin Dios, sin iglesia, sin apoyo del Espíritu Santo, sin palabra de Dios, inútil soy, inútil somos, ¿verdad? Así uno y ve a otro miembro más grande que otro, más estable, estimable que otro. Así con esa humildad, ¿verdad? Y se va a unir para formar un cuerpo, ¿verdad? Con cabeza de Cristo, para cumplir la misión preciosa y valiosa de nuestro Dios, ¿verdad? Sí, entonces hoy hasta aquí vamos a compartir, vamos a orar. Señor, muchas gracias por darnos su gran bendición y misericordia y bendiga, Señor, a todos nuestros hermanos y hermanas como miembro del cuerpo de Cristo, unido, junto y con diferentes dones, diferentes talentos según nuestra medida de fe. Así serviremos al Señor, unido mutuamente, estimando más a otro que a uno mismo para y crecer unido juntos. Solo no funciona, pero junto unido como cuerpo de Cristo sí vencemos al mundo. Solo caminar sobre el mar se hunde como Pedro, pero en la barca protegido total, en ella pescaremos muchas almas para
la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, a nivel de vida cotidiana y según nuestra renovación de vida, apóstol Pablo, según la revelación de Dios, nos enseña sobre encuerpación en Cristo, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, en un cuerpo, como muchos miembros bien unidos, con humildad, y así, ubicado cada uno en su funcionamiento con diferentes dones, podemos cumplir la misión del cuerpo, la iglesia de Cristo Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias por todo. Y también, Señor, que guarde nuestro corazón para que podamos llevar nuestra vida con victoria constantemente, con la iglesia, unido con la iglesia, congregado juntamente con la iglesia, con todos miembros preciosos que son cada justo renacido en Cristo Señor. Gracias, Señor, por todo y dejamos todo en la mano suya y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, entonces nos vemos en el estudio próximo, ¿sí? Hasta luego.